chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este Merendamos de los miércoles que estamos teniendo. En esta serie que venimos hablando acerca de cuando Jesús cambió mi historia. Y como verán a mi lado, tengo a una persona muy especial para mí, que es mi mamá Mimi. Todos la conocen como Mimi. Y yo quiero darte la bienvenida, mami, y gracias por estar en este tiempo, en este lugar. Gracias por invitarme, pero la verdad es que estoy con un susto bárbaro. Esta es la verdad. No pasa nada, no te asustes, no te asustes Vos, que no vos pasa estás nada. acostumbrada a las cámaras, pero yo no. Tampoco para tanto. Bueno, como a todos les pedimos, te pido a pedir que te presentes, aunque te conozco, pero que te presentes para las demás mujeres que no te conocen. Bueno, mi nombre es Gladys Noemí Morales, de La Teana, o viuda de La Teana. Tengo 71 años, tengo 2 preciosos hijos, una hija, Betina, y un hijo, Marcos, y tengo una nuera, un yerno, por supuesto, porque están casados los dos, y tengo 4 hermosos nietos. 3 nietas y un nieto hermoso, Tobías, Clarita, Cata y Emilia por aparición. Los dije para que no... Muy bien. Así que esa es mi familia. Bien, y acá estamos contando de cuando Jesús cambió nuestras historias. Pero ¿cómo es tu historia? ¿De dónde venís? ¿Cómo fue tu familia? Bueno, yo vengo de una familia cristiana. Nací en un hogar cristiano. Nací en Chile, el país vecino, y a los 8 años vine para acá porque a mi papá lo trasladaron acá a la iglesia Alianza en Azul, a pastorear la iglesia, a mi papá. Y entonces ahí nos vinimos todos en familia a vivir a Azul, a los 8 años. Ajá. Así que tengo mucho más de Argentina. Sos más argentina casi que chilena, quiero decirle a todos pero que mi ya es corazoncito nuestra. siempre está, siempre está. Además, me casé acá con Jorge Lateana, y tuve mis hijos acá, así que, bueno, toda una vida en Azul. Bien. Y entonces si vos venís de una familia cristiana, es como que siempre fuiste cristiana. Eso es lo que se piensa, pero no es así. Uno recibe la instrucción, tiene conocimiento de Dios, de Jesús, de todo, pero tiene que llegar un momento en que uno tiene que decidir por Jesús y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así que eso llegó a la edad de 13 años. Ah, chiquita. Chiquita, pero de cualquier manera, a pesar de que estando en el Señor, viviendo en una familia cristiana, a esa edad conocí, verdaderamente lo acepté a Él como mi Salvador personal. Bien. ¿Y ahí empezó seguramente una nueva relación con Jesús o siguió igual? Bueno, quizás yo no me acuerdo mucho, pero claro, yo tenía una vida, digamos, muy... mis padres me protegían mucho, o sea, había prohibiciones, en ese entonces mucha prohibición, Claro. que también las hay hoy, lo que pasa es que nosotros ahora las explicamos más, enseñamos a nuestros hijos y les decimos por qué tal Claro. cosa y les mostramos la Biblia y decimos por qué. En ese entonces era no, esto no lo hacías, pero, o sea, llevaba una vida sana, digamos. Claro. Bien, siempre asistiendo a la iglesia, siempre mi familia siempre se habló de Dios, toda la vida, así que bueno, esa fue mi infancia, digamos, conociendo al Señor. Y es una de las cosas que hoy en día cuando oro le agradezco a Dios, el haberlo conocido, haber escuchado por lo menos de Él desde chiquitita. O sea, para cuando yo llegué a los 13 años yo sabía que Jesús había muerto por mí y por toda la humanidad, ¿no? Así que yo ya era, ya conocía todo eso, entonces, y hay textos que todavía hoy vienen a mi cabeza, ¿no? Porque que aprendí cuando era chiquitita. Por eso siempre hay que llevar a los chicos a enseñarles la palabra, ¿no? En casa, primeramente en casa,
y después también llevarlos a la iglesia para que estén con otros chicos que todos juntos aprendan al Señor. Y así fue como me llevó a mí siempre a la iglesia, Claro. y así seguí también creciendo yo, ¿no? Dentro de una comunidad cristiana, ¿no? Así es. Y pensaba un poco, bueno, tu adolescencia, cómo fue, tu juventud, cómo conociste a papá. Bueno, eso, yo conocí a tu papá a los 8 años cuando llegué a la estación de tren, acá en Azul, viniendo de Chile. Él fue con su papá, don Daniel Latiana, a buscarme en un colectivo viejo azul que tenía la iglesia. Y ahí lo conocí a tu papá. Mira, tan chiquitos. Pero por supuesto en ese momento no. Después sí, bueno, con el correr del tiempo, él se enamoró de mí y empezamos ahí a tratarnos, y bueno, ya de distinta manera. Pero eso fue, era muy chica, no lo digas. Era a los 17 años. Era muy jovencita, cosa que no aconsejo, pero bueno, gracias a Dios fue bien. Salió bien. Salió bien. Y se casaste con papá, ¿y qué pasó ahí? Bueno, esa es otra historia. Y bueno, contala. Sí, no, o sea, estábamos de novios, todavía pensábamos, bueno, en construir una casa, vivir en Azul, pero a él le ofrecen una beca para ir a estudiar a Alemania. Entonces, eso fue, digamos que en el lapso de creo que 2-3 meses tuvimos que decidir todo. Jorge, mi esposo, fue en ese entonces mi novio, fue a hablar con mi papá a ver qué decía primero. Había que pedir la mano. Había que pedir permiso. A ver qué decía mi papá, si porque le daban opciones, casarse o después que yo vaya para allá, casarnos por poder, bueno, como una historia. Y bueno, y ahí fue donde decidimos casarnos. O sea que nos casamos con 20 y 21 años. Chiquitos, muy jovencitos. Pero bueno, así fue y nos fuimos a Alemania y vivimos 4 años allá. Allá buscamos iglesia, por supuesto que la alianza no en ese entonces, por lo menos alrededor de donde estamos, no había. Y bueno, fuimos a la iglesia luterana. ¿Y ahí cómo fue la historia? No, muy triste. Muy triste la historia porque era una iglesia muy tradicional, muy fría. Y mucho que no entendíamos al principio, así que bueno, pero gracias a Dios seguimos, digamos, con ese tiempo de ir a la iglesia los domingos. Era lo único que había, ir a los domingos, y encima cada 15 días en la ciudad donde vivíamos. ¿Recordás tener algún tiempo de haber estado apartada del Señor en tu adolescencia, en tu juventud? No, apartada no, pero sí no viviendo en comunión o bien como Dios quiere. Eso sí, pero no apartada de decir no voy nunca más a la iglesia, nunca. Y es una de las cosas que yo entendí muy claramente, dónde el Señor me puso. Entonces ni siquiera pensar en cambiar de iglesia o decir, bueno, me voy porque no me gusta acá o me enojo con alguien. Eso es una de las cosas que yo entendí muy claramente, que el Señor me puso en esta iglesia, en la alianza, sin despreciar ninguna otra iglesia, por supuesto, no estoy hablando de eso, pero sé que el lugar donde me puso el Señor fue... Como que te plantó ahí. Como que me plantó ahí, así fue. Qué lindo. Y bueno, y siguieron la vida cristiana como matrimonio ya después, se volvieron, supongo, porque si estás acá. Contale a la gente cómo fue eso. Claro, se terminó el tiempo de la beca y volvimos a los 4 años, volvimos a fin del 74, volvimos acá, pero fuimos a San Lorenzo. No nos mandaron para acá, lo mandaron a mi esposo a San Lorenzo, Santa Fe. Cuestión que, bueno, nos dolió muchísimo porque queríamos estar con la familia. Claro, 4 años lejos y los mandan a otro lado. Pero ya era distinto porque podíamos viajar y vernos y todo lo demás. Y allá, bueno, asistimos, como no había iglesia de alianza tampoco allí, asistimos a una iglesia bautista. Una iglesia bautista que fue de mucha bendición, donde hicimos cursos bíblicos, donde aprendimos mucho de la Biblia.
totalmente distinto a lo que fue en Alemania. Claro. Así que fue hermoso, ese tiempo fue hermoso de conocer personas maravillosas, como mi mejor amiga de la vida, que bueno, partió con el Señor ya. Pero fue hermoso el tiempo. Así nació Marquito. Claro. Marquito San Lorencino. Sí, es San Lorencino. Y bueno, uno pudiera decir a esa altura de la vida, bueno, ya está, ya conocí al Señor, ya tengo mi familia formada, ya no buscar más nada. ¿A vos te pasó eso o empezaste a buscar algo? No, porque yo con el tiempo empecé a ver que algo nos faltaba, algo en el Señor, ¿no? Nos faltaba, algo que había un ansia en el corazón, pero no sabía qué. Pero empecé a buscar eso, no sé de qué manera, si oraba clamando por eso no recuerdo, pero sentí la necesidad. Y en ese tiempo, que te estoy hablando, en ese tiempo pasó que empezamos a escuchar, ¿no? Otros matrimonios se van a acordar de la iglesia, empezamos a escuchar de un mover de Dios distinto, hablar del Espíritu Santo, que antes no se escuchaba tanto en nuestra iglesia hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces empezamos. Ahí varios empezamos a tener inquietud. Y entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Y bueno, por ahí venía Mario Martín, por ejemplo, y decía, está Carlos Anacondia, que dicen que está predicando afuera, al aire libre, bueno, contándonos todo eso. Y ahí empezamos a sentir un deseo fuerte de conocer más de Dios. Y ahí fue donde empezamos a buscar, digamos, ¿no? Y bueno, el primer momento, lo primero como quisimos conocer fue en el tiempo que, bueno, ya estaba predicando Carlos Anacondia y decía que iba a ir a un campamento de jóvenes en la Alianza, ahí en Cañuela. Hay un campamento ahí. Y bueno, fue muy lindo el hecho de decir, bueno, vamos. Fuimos 3 matrimonios en carpa con los chicos, fue muy lindo. Nos permitieron ir de bendición porque verdaderamente no estábamos en edad para ir a campamentos jóvenes. Teníamos 30 y pico ya. Eran jóvenes todavía, pero sí, bueno. por supuesto, pero para campamentos. Bueno, nos permitieron, fuimos y bueno, esperando conocer al siervo de Dios, ¿no? Que era nos escuchábamos tanto de él, ¿no? Y que nos llamaba la atención su vida y cómo estaba viviendo la vida en el Espíritu Santo y todo eso. Y bueno, pero el Señor tenía otros planes. Y ahí nos dio, por lo menos a mí me dio una lección, porque el Señor prácticamente me dijo, no busques hombres, buscarme a mí, más o menos así. Porque él no pudo llegar a ese campamento porque estaba en Uruguay, y en Uruguay se había desatado una tormenta o algo así, no pudo viajar. Así que bueno, pero había otros predicadores que lo reemplazaron, digamos, o sea, hubo predicación y esa predicación nos tocó el corazón, ya empezó a hablarnos del Señor, a mostrarnos que sí, que Él tenía mucho más para nuestras vidas, que no era vivir solamente sabiendo que Jesús era nuestro Salvador y nada más, sino que podíamos tener una vida especial y espiritual en Él, ¿no? Así que bueno, empezamos a escuchar y a recibir, estábamos hambrientos. Chochos y hambrientos y asombrados de lo que escuchábamos y bueno, ahí fue donde verdaderamente nos encontramos con el Señor. Después tuvimos otra oportunidad, porque después venía el campamento de familias, y nos dieron la oportunidad de ir al campamento de familias, y nosotros fuimos. Ahí creo que no fue otro matrimonio, fuimos nosotros nada más, pero también el Señor siguió obrando en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Fue maravilloso, verdaderamente sentimos que el Espíritu Santo estaba dentro nuestro y que se estaba moviendo y que estaba haciendo cosas, cambiándonos, transformándonos en un montón de cosas que teníamos, que quizá por ahí habíamos coleccionado del mundo, ¿no? Digamos, de la vida diaria.
Y bueno, y ahí fue donde el Señor nos fue tocando. Yo fui sanada, tenía problemas con mi hígado, muchas descomposturas, vómitos y dolores de cabeza y un montón de cosas que eso el Señor se lo llevó. Wow. Se lo llevó. Y bueno, empezamos una nueva vida. O sea que podemos decir que ese fue como el primer gran encuentro que tuviste con el Señor. El primer gran encuentro. O sea, primero fui salva porque yo creía en la salvación, pero el encuentro con el Espíritu Santo y con el Señor fue ahí. O sea que ahí empezó una vida perfecta. No. Muchas cosas, el Señor hizo muchas cosas en nosotros, pero siempre, por supuesto, pasaron cosas en la vida matrimonial, familiar, con los hijos, problemas, varias cosas que, bueno, pero también ese tiempo nos despertó a hablarle a otros de Jesús, porque al vivir nosotros una vida distinta con Dios, sentimos la necesidad de hablarle a otros, ¿no? De ir contarle a otros, a mis vecinos. Yo me acuerdo que un día orando en la mañana, Señor, dame a alguien para hablarle de vos, porque quiero que otros sepan que hay una vida distinta en el Señor. Y bueno, me encontré con mi vecina, ya le hablé, ella vino a la iglesia, bueno, conocí al Señor. Y así también con hermanos de la iglesia que hablábamos, comentábamos a algunos hermanos que nos querían escuchar y amigos también, hablarles del Señor y bueno, y ahí poder ellos también volver al camino, a lo que el Señor quería que hiciéramos y que cómo viviéramos, ¿no? Y bueno, si no todo fue color de rosa, me imagino que alguna tormenta en la vida te ha tocado vivir. Si tuvieras que elegir la más difícil, ¿cuál sería? Sí, la más difícil, la peor tormenta que he pasado y que hemos pasado también como familia, ¿no? Fue la enfermedad de mi esposo, Jorge Latiana, para los que lo conocen. Él se enfermó, no me acuerdo el año verdaderamente, pero fuimos de vacaciones, Dios nos dio el regalo, claro, del regalo de irnos de vacaciones por un mes. Fuimos Cipolletti, Bariloche, cruzamos a Chile. Bueno, mi deseo era que vos, Marcos y papá pudieran conocer el país donde yo viví y el lugar donde yo estuve viviendo y todo eso. Entonces, bueno, ahí es donde nos fuimos de vacaciones, fue todo hermosísimo, encontrar mucha familia mía creyente, sirviendo al Señor. Lo pasamos hermoso y ellos también, a pesar de que visitamos muchos parientes, que a veces para los más jóvenes molesto, pero lo pasaron bien. Fue un viaje hermoso y bueno, volvimos por Santiago, llegamos a Sur de nuevo, mi esposo empezó a trabajar y ahí vino la tormenta grande de nuestras vidas. Él empezó a sentir ciertos síntomas raros, así que empezó a ir al médico, su clínico primero, después, bueno. Y así llegamos a la conclusión de que tenía una enfermedad neurológica. ¿No? Te acordarás muy bien de todo eso. Sí. Que lo sufrieron ustedes también. Bueno, él empezó a enfermar y nos costó muchísimo al principio entender la situación, comprender que él lo que hacía era por una enfermedad, por algo que no funcionaba en su cerebro, no porque él lo quería hacer. Se había vuelto agresivo, cosa que mucha gente quizás no supo porque no lo queríamos contar tampoco, pero problemas que teníamos en casa con él. Y bueno, era muy difícil la situación, muy difícil sostenerlo, que no se nos escape. Bueno, el que quiera algún día que le cuente lo voy a contar con detalle, pero bueno, la cuestión era que era muy difícil, muy difícil. Estábamos sufriendo mucho y bueno, y un día yo le digo al Señor, las dos, Betina y yo, me acuerdo, al lado del calefactor acá, llorando las dos, oramos al Señor y dijimos, Señor, no aguantamos más, no podemos más, esto es ya imposible, las agresiones, las escapadas, no lo podíamos tener, no lo podíamos ayudar, ni siquiera ayudar, ni sostenerlo, ¿no? Así que bueno, le pedimos al Señor eso y bueno,
también por sanidad, porque uno siempre creyó que Dios lo podía sanar. Ujú. Siempre oramos por eso y bueno, y pedimos también eso, pero bueno, el Señor tiene sus cosas distintas de pensar y Él decide, ¿no? Él es soberano, así que Él lo que permitió para que nosotros pudiéramos seguir cuidándolo y ayudándolo a Él fue que Él cayera postrado. El médico nos había dicho que si él después de una larga internación, él iba a quedar postrado. Y bueno, tuvo una trombosis en la pierna y se internó, estuvo un tiempo, tuvo complicaciones y por supuesto cuando volvió a estar en una cama, sí. Una cama ortopédica con cuidados de enfermeras, maravilla Estela que fue junto con los otros enfermeros que nos ayudaron, que fueron una maravilla. Los muchachos se portaron todos, la verdad que fueron una bendición. Ujú. Y en ese tiempo difícil, ¿no? ¿Qué fue Jesús para vos? Te dejo tomar, porque no Sí. le dejamos tomar nada. Voy a tomar un poquito porque si no, para pasar el momento. Jesús fue todo. Y esto me emociona porque sin Él no hubiera podido hacerlo. Pudimos ayudarlo, cuidarlo y Él estaba allí en todo momento. Nos costó por llantos y tristezas ¿no? Pero lo que el Señor fue sosteniéndonos. Y fueron 10 años de enfermedad, 5 años más o menos de postración, si no me equivoco. Sí, más o menos. Así que fue mucho tiempo. Pero vimos la mano de Dios, ¿no, Betina? Sí, así fue. Así que vimos la mano de Dios que verdaderamente nos sostuvo, nos acompañó, nos ayudó, nos dio todos los medios, porque teníamos todo, la enfermera que venía en cualquier momento, Estela fue maravillosa y venía y nos ayudaba. Si había una urgencia venía, los médicos se portaron todos, dicen algunos que los médicos no van a las casas, pero a mi casa venían. Y me acuerdo de una doctora que decía, a mí me gusta venir acá porque hay paz. Y eso fue para mí maravilloso también, saber que podíamos transmitir algo en medio de la tragedia, podíamos transmitir algo a otro que no lo conocían a él, ¿no? Así que bueno, así fuimos viviendo con el Señor, ahí al lado, siempre acompañándonos, ayudándonos, dando todos los medios, y Él iba solucionando las cosas como por arte de magia. Milagrosamente. Tal cual. Pero sí, así fue, como pasamos la tormenta hasta que Él falleció. Y yo después me fui. Ajá. Me casé, mejor dicho, no me fui, me casé. Antes de que así que 2 añitos estuviste solita. Claro. 2007 fue un año también para recordar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me acordé ahora. Bueno, se casó Marcos en marzo, el 11 de marzo, si no me equivoco. Se casó con Adriana. Y bueno, todos felices, gracias a Dios. Contentos. Bueno, en junio, mejor dicho, voy a hacerme una revisación médica, una rutina, digamos. Prácticamente obligada por mí. Así es, porque no me daba tiempo para cuidarme yo, en realidad eso era lo que pasaba. Pero en ese tiempo fui, bueno, ella me hizo hacer todos los trámites y pude ir con todos los papeles ya a la doctora con todo listo. La mamografía, todo lo que tenía que hacerme, bueno, me encuentran un cáncer en la mama. Gracias a Dios que estábamos aferradas a Dios porque verdaderamente lo tomamos como algo que había que pasar y que lo pasamos, gracias a Dios, porque enseguida dijo, bueno, le digo, pero es apurado, yo no tengo con quién dejarlo a Jorge, mi esposo, así que digo, ¿cómo hacemos? Y me acuerdo que digo, bueno, para las vacaciones de invierno,
únicamente, pobre Betina tuvo que ir. Pero bueno, por lo menos para que alguien fijo esté en la casa, después pues, siempre estaban yendo y viniendo las enfermeras. Pero bueno, me operaron, gracias a Dios, y el Señor me ha regalado ya 13 años de vida, que todavía me tienen que aguantar. Que te tenemos con gozo en medio nuestra. Sí, así que bueno, esa fue una tormenta también que pasamos. Después, en el mismo septiembre de 2007, se casan Betina y Federico. Se casan los dos y se van de casa. Bueno, Betina, por supuesto. Sí. No, ella se fue de su casa. Pero bueno, se va de casa, quedo yo solita en casa, viviendo con Jorge y bueno, y con los enfermeros de siempre, porque verdaderamente fueron una maravilla. Así que ahí ya quedé sola no. Ahí está el secreto. Con el Señor siempre, Él siempre al lado mío, me acompañó en esas noches, a veces que había incertidumbre de cómo estaba Él, levantarme en la noche a ver si respiraba, si no respiraba, porque él ya estaba postrado, no se movía, no podía hablar, no podía ver, empezó perdiendo todo, no de a poco. O sea que era atenderlo y girarlo, darlo vuelta, cambiarlo, bueno, todo lo que refiere a un enfermo postrado, ¿no? Uh-huh. Así que, pero el Señor estuvo siempre a mi lado, siempre, siempre. Amén, amén. ¿Tenés algo para decirle a las mujeres que por ahí están ahí escuchando? ¿Alguna palabra que quieras compartir? Uy. Bueno, una palabra que me dio el Señor cuando Jorge falleció, porque Jorge falleció el 20 de, claro, sí, 20 de junio. El 20 de junio de 2009. Él me dio el texto que dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de ahí me aferré. Fue un paso fácil, yo creo que fue fácil la muerte, porque yo ya no lo quería ver más sufrir, o por lo menos en ese estado. Y yo entendía que si él partía, iba a estar en una vida mejor. Y lo está. Yo sabía que él iba a poder disfrutar de sanidad, de estar bien en su cuerpo, de estar alabando al Señor, de estar gozándose del Señor, de todo eso. Yo sabía que iba a pasar eso. Aunque uno no quiere, pero a la vez no tiene que ser egoísta, y yo lo entendí eso. Así que yo lo dejé que el Señor hiciera cuando quisiera. Bueno, una internación, vino, él fallece y me da esta palabra el Señor, ¿no? La paz de Dios. Y eso es lo que yo tomé para mí. Que la paz de Dios iba a llenar mi corazón y mis pensamientos, porque eso, la cabeza, ustedes saben cómo se maneja. Y ahí fue donde ese pasaje yo lo tengo en mi corazón, ¿no? Siempre, siempre, porque verdaderamente fue algo que me llenó de paz, justamente lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba paz, tranquilidad. Bueno, primer tiempo, una semana o algo así, me acompañaron los chicos, pero después ya ellos se fueron y yo me quedé. Necesité un tiempo de estar sola. Tan sola que cerraba las persianas, pero no que me quedaba a llorar. Necesitaba descansar el cuerpo, el físico, la mente, el corazón, todo, y poder pasar un tiempo. Y bueno, y después empecé otra vez a salir. Y les voy a contar esto porque es muy lindo lo que me pasó. El primer domingo que fuimos a la iglesia, porque mi esposo falleció un sábado, ese domingo no fuimos porque estábamos con la familia. Y al otro domingo fuimos y yo me senté al lado de Betty Morris. Sentada al lado de Betty, no podía cantar todavía. Estaba ahí como, ¿no? Pero Betty levanta los brazos y dice: ¡ay, Señor! Jorge está alabándote en tu presencia. Y eso fue suficiente para quitarme esa cosa que no podía cantar. Porque dije, si él está cantando allá arriba, alabando al Señor, ¿qué puedo hacer yo acá abajo? Uy, Dios.
Bueno, voy a tomar un poquito de café. Espérenme. Hermoso. Bueno, así que bueno, así pasamos ese tiempo en familia. Por supuesto que no es así totalmente, porque siempre hay cosas que uno tiene que arreglar en la familia. Sí, eso yo quería por ahí agregar, ¿no? Me voy a meter un poco en tu testimonio, pero qué lindo que fue para nosotros y yo desde mi lugar de hija ver que en todo el tiempo de la enfermedad de papá como que pudimos saldar cuentas, ¿no? Y estar todos como familia sanos espiritualmente y emocionalmente, ¿no? Poder perdonarnos, poder pedirnos perdón, poder aún como familia buscar aquellas cosas que por ahí habían quedado guardadas bajo la alfombra, ¿no? Y bueno, y decir, bueno, esto lo traemos al Señor y el Señor lo restaure, el Señor lo sane. Creo que para mí como hija eso fue muy bueno. No sé, para vos como Sí, mamá y como sí, esposa, ¿no? claro, claro. Yo creo que todo esto el Señor permitió también para que nos uniéramos más, ¿no? Nosotros tres, sobre todo, para ayudar a Jorge. Él nos ayudó en eso también, fue muy maravilloso. Poder dejar diferencias de lado y estar al lado de él y acompañarlo a él y acompañarme ustedes a mí también, porque ustedes también fueron de compañía para mí, de ayuda y de compañía, por supuesto. Eso es maravilloso, la familia es la base para eso, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Lo hubiera podido hacer con el Señor, pero hubiera estado mal con ustedes o ustedes hubieran estado mal. No, pero una de las cosas que también quisimos es que Marco siguiera haciendo su vida, ¿no? Porque él estaba estudiando, estaba trabajando, ya creo. No sé, no, de novio todavía pensé que no estaba. Bueno, sí. En el 2007 estaba, claro, ya estaba. En el 2006, después, sí. Pero bueno, y seguimos nosotras adelante y el Señor nos ayudó, nos sostuvo. Y después que pasó la tormenta, cuando él fallece, pudimos estar bien, estar firmes y seguir adelante, ¿no? Seguir y dando gracias a Dios por todo lo que hizo en ese tiempo, porque proveyó todo, porque era una cosa que nosotros necesitábamos la cama ortopédica un día y la cama ortopédica aparecía, aunque nadie en ningún lado conseguía, o cosas así, muchas cosas maravillosas hizo el Señor en ese tiempo también. Amén. Bueno, ¿quieres contar algo más? O si no, ¿querés dirigirte unas palabras a las mujeres y terminar con una oración? Lo que más me gustaría decirles en este tiempo que estamos pasando, ¿no? Porque ahora no nos olvidemos que vivimos en pandemia y que todavía estamos en medio de esto, aunque ya estamos como relajando un poquito más, pero todavía tenemos que cuidarnos, tenemos que estar bien cuidándonos, barbijo, el lavado de manos, bueno, todo lo que dicen todos, pero hay una cosa que voy a acordar el pasaje, que cuando Jesús estaba ahí, que dijo, pasa de mí esta copa, ¿te acordás con ese pasaje? En el momento de Getsemaní. En el Getsemaní. Este pasaje me lo dio hace poquito el Señor, porque bueno, estoy leyendo los evangelios, y decía, Si puedes, pase de mí esta copa. Si puede, pasa de mí. Es la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Exacto. Pero que sea tu voluntad. Y eso lo entendí con esto de la pandemia ahora, ¿no? Lo tomé para mí esto porque dije, bueno, Señor, si me voy a enfermar y me voy a ir, me voy con vos, y bueno, pero si vos no lo permitís, que sea tu voluntad. Y yo creo que así tenemos que vivir pensando, ¿no? Le digo a las mujeres que por ahí tienen miedos, mucho miedo, esto de la pandemia, enfermarse, muchas angustias, muchos temores tienen, ¿no? Muchas hay que tienen muchos temores, y hombres también, ¿no? De que puedan aferrarse al Señor y que puedan confiar en Él así, entregarse como Él lo hizo esa noche y dijo, bueno,
si no me dejas pasar esta enfermedad, bueno, que sea tu voluntad. Y que la voluntad del Señor siempre es perfecta. Entonces que piensen en eso y que se apoyen en el Señor. Y la que no lo conoce, que lo busque. Que pida al Señor que se revele a ellas o a ellos, ¿no? Porque hay hombres también que escuchan este merendamos. Que pidan que el Señor se revele, que se muestre de alguna manera, ¿no? Y el Señor es bueno para mostrarse, especialmente cuando uno lo busca. Y cuando uno busca su ayuda y busca la presencia de Él. Así que bueno, eso es lo que les aconsejo que puedan hacer en este tiempo. Pónganse en las manos del Señor y dígale, bueno, Señor, quiero conocerte, quiero experimentar una vida en el Espíritu, una vida especial con vos y que es lo mejor que les puede pasar. Si hay algo que no me arrepiento de la vida, es de haber conocido al Señor y de agradecerle a mis padres de haberlo conocido desde chiquita, aunque era de palabra, pero después lo acepté, porque eso es lo importante, aceptarlo a Jesús como el Salvador. Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras cosas que hacemos mal, y a perdonarnos, y a sanarnos interiormente, a perdonarnos todas las macanas que nos hemos mandado en la vida, y a sanarnos y a darnos una vida nueva. Una vida que no está exenta de problemas, como me pasó a mí también, sino que una vida que se puede vivir con Él de distinta manera, sin desesperación, sin angustia, sin esos miedos, porque Él está con nosotros en todo momento. Cuando lo tenemos en nuestro corazón, lo recibimos aquí dentro, Él está ahí. Amén. ¿Quieres orar? No sé si voy a poder, pero voy a hacer el esfuerzo. Sí. Papá querido, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos podido hacerlo con Betina. Señor, tú sabes que a mí me costó mucho decidirme a esto, pero eso te pedí a vos que me ayudaras a poder ser clara, a poder ser bendición. Y por eso ahora te pido por todas esas personas, mujeres o varones que están escuchando este testimonio, Señor, que verdaderamente puedan buscarte a ti, Señor. Toca sus corazones, porque vos decís que nos buscás, ¿no? En la palabra dice que vos nos buscás, nos elegís. Entonces te pido, Señor, que vayas buscando a esas personas que verdaderamente necesitan un toque tuyo, que verdaderamente están buscándote, porque a veces hay otros que no te buscan, que no les interesa nada de ti. Pero aquellos que te buscan, mostrarles tu poder, tu gloria, mostrarles todo lo que vos podés hacer con ellos, mostrarles que podés cambiarles la vida, darles una vida de gozo, de paz, de alegría, en medio de los problemas, de las tribulaciones, de todas las cosas que pasamos en este mundo. Señor, yo te ruego por esas mujeres, por esos hombres que necesitan de ti. Mujeres que están desesperadas, que tienen problemas familiares. Ahora en la pandemia se han agudizado los problemas matrimoniales, los problemas familiares con los hijos. Mujeres que están con problemas con los hijos. Y Señor, yo te pido por ellas, para que ellas puedan entender este mensaje de tu palabra y que puedan aceptarte en tu corazón y dedicar la vida a ti, Señor, y entregarse por completo a ti, Señor, y que vos puedas cambiar sus vidas, como vos lo sabes hacer tan bien, Señor. Gracias, papá querido. Te agradezco por este tiempo y bendigo a todas las personas que han estado escuchando este merendamos. Y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, chicas, muchas gracias por haber estado. Seguramente ahí abajo se han estado saludando. Las bendecimos desde acá y no se pierdan los próximos merendamos porque vienen, quedan poquitos, ¿eh? En diciembre ya creo que terminamos, así que vayan mirando, estando atentas y no se pierdan los últimos merendamos que van a ser hermosos, ¿sí? Las bendecimos, las saludamos, las amamos y las extrañamos un montón.
Y bueno, esperemos que pronto nos podamos encontrar Ay, todas juntas en una reunión. Así. Bendiciones, Amén. chicas. Chao, chao.